Muy buenas noches a todos los que se encuentran en visualización de esta pequeña, quizás, compartir, ¿no?, de ideas, de conocimientos. Y bien, agradecer primeramente a los colegas de IDEFUR, en especial al colega Diego, por la invitación hacia mi persona. De igual forma, agradecer en sí al Instituto de Defensa Jurídica por la realización constante de este tipo de eventos. Quien les habla es Jocelyn Córdoba Castañeda. Actualmente curso estudios de lo que vendría a ser la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la localidad de Cerro de Pasco. Muy agradecida por la acogida en sí de la presente ponencia y de igual forma para vertir el tema concerniente a las máximas de la experiencia desde la óptica de la valoración probatoria en los procesos penales. Bien, para iniciar quizás ello vamos a referirnos más o menos a qué podríamos entender, ¿no?, por máximas de la experiencia, o a qué no nos hacemos referencia con máximas de la experiencia. Bastantes juristas y bastantes doctrinarios en la actualidad, referentes del derecho también, como los doctores Jefferson Moreno, el doctor Benji Espinosa, y pues claramente no tenemos la opinión quizás de un gran jurista, Michel Tarufo, quienes referían que, pues bueno, las máximas de la experiencia son cuestiones que nosotros podríamos llamar comunes, ¿no?, que se repiten como un cierto intervalo, como una cierta normativa, ¿no?, que pues con el pasar del tiempo pues se convierte en máximas. Por ejemplo, más o menos para darnos una idea más clara, vamos a ver que sí, el que se es desde que hemos escuchado o tenemos en nuestra edad muchas máximas de experiencia. Inicia, por ejemplo, uno de ellos es quizás habrán escuchado que todo en inglés, ¿no? Entonces, eso es una máxima de experiencia bastante común que se ha pasado en las generaciones, y actualmente las seguimos escuchando. O que, por ejemplo, hay máximas de la experiencia, ¿no?, que nos dicen, esas no máximas, pero hay premisas, las que nos dicen, actualmente hay personas que, digamos, se pueden entrar en una forma que sean realizar actos en límites horas de noche, sin que en este no, si la población en este caso. ¿Qué sucede, no? Obviamente nosotros diríamos por lógica, por así decirse, que aquí hay algo escondido, ¿no? Entonces, sucede eso con las máximas de experiencia. Por ejemplo, una primera premisa podríamos decir, un funcionario público, digamos, un fiscal, que se encuentra realizando en sí una investigación bastante especial a una determinada autoridad, digamos. Normalmente nosotros sabemos que pues nuestro sistema no nos prohíbe, en este caso los abogados litigantes puedan ir a conversar, a dialogar con los fiscales, los jueces, etc. Pero ¿qué sucede? Primera premisa, un funcionario público, digamos, pues pacta una reunión con unos representantes dados a esta investigación, lo cual no está mal, pero aquí viene un primer punto, en altas horas de la noche, digamos 10 y media, 11 y media. La buena premisa debería ser en este caso. No obstante con ello, pues pacta la reunión afuera de la entidad fiscal. Tercera premisa, este allegado pues es una persona inmersa en el proceso de investigación. Y cuarto, que esta reunión se realiza días antes a lo que vendría a ser la formalización de la acusación del fiscal. Entonces, con esta serie de nosotros
diríamos, no, bueno, ya más o menos vamos suponiendo lo que él se vendría dando, ¿no? Y efectivamente nos daría la idea de que pues hay algo ahí escondido, algo que ya se está pactando. Ahí si hay una acusación, pues bueno, el fiscal decide sobreseer la causa, en este caso de la parte de este personaje, y que por ello pues no se va a continuar, sino que se va a sobreseer la causa, en este caso hacia esta determinada persona. Tercer caso, por ahora se filtra cierta información y pues obviamente esto llega a investigarse, ¿no? En sí ya por delitos contra la administración pública. Entonces, más o menos es así como se forma una máxima de la experiencia. Cuando hay una secuencia de hechos los cuales se repitan constantemente. Porque obviamente nosotros no hemos visto que en este caso, digamos, no igual para una contratación de una obra, una autoridad, digamos un gobernador, un presidente, etcétera, no hace pues este tipo de pactos, este tipo de contratos, o quizás actividades delictivas a plena luz del día. Obviamente no, o no lo hace en la oficina, sino que lo hace en casa de un tercero o incluso de una de las dos partes, ¿no? Entonces es más o menos así como se va formando una máxima de la experiencia. Pero esto nos lleva a un gran punto bastante relevante en lo que vendría a ser nuestra jurisdicción. ¿Por qué? Sucede que en sí casi un 93%, casi diversos juzgados, en lo que es el ámbito penal, se desarrollan por las máximas de la experiencia. Se desarrollan o se resuelven en este caso por la denominada prueba indiciaria. Hemos visto que pues la prueba indiciaria, sabemos por conocimientos a grandes rasgos, de que la prueba indiciaria se construye justamente con lo que venía manifestando, en una serie de secuencias, los cuales nos hacen deducir de que efectivamente ese hecho se ha concretado de esa forma, o que el hecho que se ha realizado pues un hecho que efectivamente hay inconvenientes, o en este caso pues que efectivamente no se ha cometido el ilícito. Entonces sucede más o menos de esa forma, y entonces se han resuelto con prueba directa. Gran parte de los casos se han resuelto con prueba indiciaria, los cuales una serie de datos pues nos lleva a deducir de que efectivamente se ha cometido el ilícito. Ahora, ya hemos visto más o menos cómo se desarrollan las máximas de la experiencia, pero aquí hay un punto importante. Y justo fue algo bastante sonado en un cierto tiempo, porque uno de los juzgados, en este caso, habían manifestado que justo fue por el caso en este contexto más o menos, que se había encontrado, o que la señorita, la cual había denunciado aparentemente por el delito de violación sexual, llevaba consigo lo que era pues una prenda íntima con encaje. Entonces, ¿cuál fue la máxima de la experiencia que había buscado de que una persona, en este caso una dama, lleve una prenda íntima con encaje? Es porque está predispuesta a tener relaciones sexuales, y justamente esta máxima de la experiencia fue bastante cuestionada, no únicamente por los más juristas, no tanto por juzgados. Luz hemos visto tal vez cierta implicancia en este caso del tribunal, porque obviamente no, yo puedo asumir entonces que me habrían tenido estos jueces para que digan que efectivamente llevar una prenda íntima con encaje conlleve a la predisposición, ¿no? Entonces, debo entender un poco la máxima experiencia, porque para mí puede ser una máxima de la experiencia, quizás para otras personas no lo son. Entonces, para la sociedad quizás no lo puede hacer. Entonces, una máxima de la experiencia de anterioridad.
Por ejemplo, hubo cierta, hace un tiempo, en este caso de autos, llevaban, ¿no?, las herramientas, no las llevaban en la manetera o en la parte posterior del auto, sino que las llevaban al costado del conductor, en ese pequeño espacio, ¿no?, que existe en el auto. Y por ejemplo, supongamos que yo me encuentro transitando aquí por alguna avenida bastante concurrida y pues deciden no realizar las inspecciones normales que realizan pues los policías de tránsito. Y que por esta máxima de la experiencia yo, una persona, digamos, no tan ordenada, puedo llevar las herramientas esenciales que toda persona debería de tener en un auto, las llevo pues justamente al costado del lado en el que yo estoy manejando. Entonces, esta máxima de la experiencia debería de decir de que efectivamente yo me estoy dedicando a robar autos o a asaltar en este caso a las personas que vienen a manejar. Obviamente que no, porque esto tiene que ser debidamente probado. Tiene que ser un acto que repetidamente se ha conllevado. Por ejemplo, si es que yo, obviamente, me puede preguntar el policía, sabe si efectivamente que llevan de esa forma las herramientas, son personas que usualmente pues roban autos, etcétera. Me puede decir efectivamente usted está dedicándose a eso. Pero si es que, digamos, yo quizás por falta de orden únicamente no lo he colocado en el lugar adecuado, debería de ser un motivo justo para que quizás a mí se me procese por algo que ni siquiera dos máximas de la experiencia son un tanto cuestionadas. ¿Por qué? Porque para que sea una máxima de la experiencia, lo volvemos a repetir, tiene que haber ya resoluciones previas, ¿no? Digamos que, por ejemplo, en el caso de corrupción de funcionarios es bastante común de que las reuniones sean a altas horas de la noche, que sean en lugares neutros, que no sean ni de una ni de la otra parte, ni en el lugar donde se elabora, sino que sea en un lugar de autoridad, ya sea a formalizar una acusación, a que un juez pueda resolver o pueda emitir sentencia, a que se realicen contrataciones, licitaciones, etc. Entonces, esa más o menos es la máxima de la experiencia que normalmente nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque hay varios casos que se han repetido de esa forma y eso lo convierte en una máxima de la experiencia. Entonces, ya habiendo hecho esta pequeña introducción sobre lo que vendría a ser la máxima de la experiencia, vamos a ver en sí el tema central, que vendría a ser la valoración de la prueba, en este caso en el proceso penal, y justamente pues su relación, ¿no?, con a la valoración de la prueba, porque el juez obviamente vamos a ver de que hay muchas situaciones en las que su valoración desdice mucho a ello. Debemos entender que uno de los principios bases del proceso penal es pues efectivamente la valoración de la prueba. Y debemos de entender que este se va a configurar por cuenta propia cuando efectivamente va a, en este caso, a recaer sobre la percepción por parte del juez sobre los resultados de la actividad probatoria que se realizó en un determinado proceso. En esta se ubican lo que son las máximas de la experiencia como un requisito para su ejecución, que pues por cuestiones, digamos, metodológicas se van a estar delimitadas en el ámbito penal y la motivación judicial, en este caso de las resoluciones. Debemos de tener en cuenta también que va a existir una concatenación entre lo que vendría a ser la argumentación jurídica y también lo que vendría a ser la valoración justamente de estos medios probatorios. Toda vez de que pues hemos visto, ¿no?, de que existen actualmente ciertas decisiones que no siempre recaen sobre lo que se ha valorado pues en la etapa probatoria, ¿no? Entonces, no existe tanta concatenación entre lo que vendría a ser lo que dice el juez en su sentencia y lo que se ha aprobado en juicio. Entonces,
Nosotros más o menos actualmente vemos de que pues en una sentencia tiene que ver todo aquello, tiene que versar todo aquello que ha sido probado, porque de otra forma pues una sentencia va a ser vacía. Y esta valoración, ¿quién la da? Efectivamente la da el juez, pues, ¿no? Entonces vamos a ver que en sí, para la valoración de la prueba, un cierto sector de la doctrina se ha inclinado por un criterio de interpretación y valoración, argumentando en que debemos de entender que ambas no son lo mismo, no es lo mismo interpretar y valorar la prueba. ¿Por qué? Porque la interpretación va a otorgar una credibilidad atendiendo al sistema de valoración, ya que pues supuestamente no se explica o se declara el resultado obtenido de los medios probatorios. Entonces, la interpretación es como la síntesis de todo el proceso de valoración que se ha desarrollado anteriormente. Mientras que lo que vendría a ser la valoración técnicamente va a permitir en sí realizar un análisis crítico sobre las pruebas practicadas, ya sea las que se reconocen, las que se estiman o se aprecia en sí el valor que se ha podido alcanzar sobre las afirmaciones prácticas y que pues sí van a concluir, ¿no? En este hecho, si es que la premisa que yo estoy diciendo ha sido probada o no. Nosotros habremos visto los que constantemente están, ¿no? en este caso, en simulaciones de casos, o los que ya llevados a la práctica, pues al momento de juicio se realiza 3 etapas, ¿no? Alegatos de apertura, el interrogatorio y los alegatos de clausura. Más o menos esta es la estructura en la cual vamos a entender una interpretación y una valoración justamente. ¿Por qué? Porque en los alegatos de apertura, obviamente tú prometes, ¿no? Prometes que vas a probar algo, ¿no? Como defensa, tú prometes que efectivamente pues vas a demostrar la culpabilidad, o en este caso se han encontrado elementos fácticos los cuales no demuestran la culpabilidad, más por el contrario, la inocencia o la absolución en este caso del investigado. Entonces, esta etapa de lo que vendría a ser los alegatos de apertura es aquella síntesis en la cual pues vamos a ver lo que tú le prometes al juez. En el interrogatorio es todo aquello que tú logras probar. Y en los alegatos de clausura son los fundamentos que dan realce a todo lo que tú has probado. Y justamente es aquí, en estos estadios, donde vamos a encontrar la valoración de la prueba. Porque si una prueba no ha sido plenamente probada, plenamente utilizada, no se le ha sacado la mayor información posible, la interpretación que le va a dar el juez va a ser bastante paupérrima y va a recaer muchas veces en error. La prueba puede ser buena, pero la interpretación y la valoración que se le da muchas veces no siempre pues va a ser la adecuada, ¿no? Entonces vamos a ver que se indica en este caso que la interpretación va a permitir una averiguación de todos los resultados de la prueba. Y además de ello, que la valoración va a ser aquel nexo para extraer una conclusión a partir de todo lo que se ha mencionado en la interpretación en este caso. Debemos, sin embargo, reconocer que existen en este caso una distinción entre estas dos actividades. No se tiene lo que podríamos decir, no se tienen pilares que cuenten con un soporte necesario, ya que no se tiene en cuenta que la interpretación va a ir concatenada a la valoración. ¿Por qué? Porque nosotros diríamos, ¿no? Efectivamente, si es que lo que interpreta el juez va a ser lo que yo he logrado probar en este caso, o lo que en sí él va a valorar, ¿no? Con los medios probatorios, pero efectivamente no. ¿Por qué? Porque la prueba tiene que tener un análisis general y un análisis específico. Y pues debemos entender que ambas cuestiones son distintas, mientras que una, lo que va a ser la característica general, va a ir a la interpretación y la valoración va a ir a un análisis específico de la prueba. Entonces es que justamente de esto, de todo lo que venimos manifestando, es que sale una afirmación. ¿Y cuál es esta afirmación? De que efectivamente siempre se valora lo que se interpreta inicialmente, lo que se aprecia y lo que se fija. ¿Por qué?
porque tú al inicio o en este caso al momento de darle esa valoración a tu prueba, tú vas a tratar de transmitir algo, tú vas a tratar de que ésta se interprete de la mejor manera, de que se aprecie y de que se fije efectivamente como uno quiere, para ya sea pues en este caso si eres caso de fiscalía, para que pues logres probar la culpabilidad, y si estás en caso de defensa, para que efectivamente dejes constancia de que pues no existen mayores realces los cuales busquen pues la culpabilidad, ¿no? En este caso de tu patrocinador. Entonces, vamos a ir viendo de que en sí existen es bastante amplio el tema de la valoración de la prueba, pero vamos a ir por dos puntos y ya más o menos resumiendo este espacio de que la interpretación por un lado va a ser lo general, lo que tú vas a mostrar ante juicio, y de que efectivamente la valoración va a ser el resumen, va a ser por así decirse, se va a extraer lo más importante, lo cual tú pues vas a señalar con eso tu hipótesis que inicialmente tienes, que en este caso pues ya sea por fiscalía o por parte de la defensa. Debemos de señalar que también el hecho de tener presente que la prueba de manera absoluta no puede ser valorada. Solamente esta se puede valorar hasta el momento que pues ya sea durante la práctica de la misma, ¿no? Porque en sí existe un determinado momento en el cual esta prueba puede ser valorada, y más allá de ello pues no puede extralimitarse, ¿no? Y justamente pues todo esto, la valoración de la prueba se debe de llevar a cabo una vez que se haya cerrado el conjunto de elementos en juicio, pues el objeto únicamente será en este caso determinar el grado de corroboración que se aporta mediante estos últimos, porque si una prueba no me va en este caso a valorar nada, no me va a contribuir nada, ¿para qué lo vamos a mostrar? ¿Para qué vamos a darle esa efectividad? ¿Para qué se va a valorar? ¿Para qué se va a interpretar si es que no me va a contribuir nada? Entonces, la prueba, ¿cuál es su principal objetivo? De que tiene que aportar netamente algo. Y esta valoración se tiene que dar, pues, quizás no un 100%, porque sabemos que pues el tiempo es bastante limitado, y pues todo lo que puede expresarnos, todo lo que puede ofrecernos esta prueba no siempre va a ser tan sencillo de demostrar. Pero justamente a eso va la valoración de la prueba, de que en sí tratemos de brindar nosotros lo que queremos, lo que sabemos que se nos va a ayudar a nuestra teoría del caso, para que en sí, pues al momento de que el juez resuelva, porque el juez obviamente, ¿con qué se va a quedar? Con ese pequeño extracto de prueba. El juez no se va a poner a pensar, ¿y qué pasa si es que esta prueba lo veo desde este punto? ¿O qué sucede si es que más o menos lo interpreto de esta forma? No, porque el juez obviamente debemos entender, y se sabe, que es bastante común, de que efectivamente basa las sentencias en lo que pues se ha demostrado en juicio, y lo que se demuestra en juicio es la valoración justamente o la interpretación basada en lo que vendría a ser el valor, la importancia y la precisión que se le puede dar al momento de demostrarse. Vamos a ver dos aspectos importantes que vendría a ser la racionalidad y la razonabilidad en la valoración probatoria. En sí esto va a resultar un poco confuso de dar lo que vendría a ser una similitud o una diferencia entre los términos, ¿no? Entre los términos de racionalidad y razonabilidad, porque uno vendría, ¿no?, del raciocinio y el otro de la razón propiamente. Sin embargo, diversos textos jurídicos nos mencionan de que en este caso la valoración probatoria debe de ser justificado en forma racional, dejándose en este caso de incertidumbres, dejándose de espacios, los cuales pueden llevar al juez a que efectivamente sobrepiense ciertos aspectos y saque pues conclusiones que efectivamente no han sido mencionadas. Pero pues ir viendo también en este caso que va a ser bastante indispensable, en la medida de lo posible, la diferencia que existe sobre la razonabilidad y la racionalidad.
¿Por qué? Porque es importante al momento de que se le va a dar este valor a la prueba. Por un lado, vamos a ver de que la racionalidad va a ser concebida como un criterio absoluto y objetivo. ¿Por qué? Porque esta se va a encontrar entrelazada a las actividades de conceptualizar algo, de poder juzgarlo, de quizás ordenarlo o hasta incluso formar nuevos pensamientos. Ello obviamente por ser algo nato del ser humano, pues no la finalidad justamente de lo que vendría a ser la valoración probatoria. Algunos autores como Zaffaroni apuntaban que si el discurso jurídico penal fuese racional en el sistema y el sistema penal operase conforme al mismo, este sistema penal sería legítimo, ¿no? Entonces, incluso nos señala sobre el principio o sobre el concepto de racionalidad que pues por medio de este se brinda una mejor explicación, o en este caso debería de plasmarse con un criterio un poco más sencillo, cuya división va a versar en dos acepciones. La primera es la fundamentación antropológica. ¿Y a qué se refiere esto? Pues tiene que existir una coherencia interna entre el discurso de índole jurídico penal. ¿Qué queremos decir con esto? De que yo al momento, ya sea en este caso la actividad probatoria, yo menciono una determinada prueba. Supongamos que tenemos un informe del perito, ¿ya? Sucede que yo establezco todas las premisas que van a ir sobre, que van a versar sobre este informe. Y con este informe, señor magistrado, usted verificará que efectivamente tal persona se encontraba en el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque se ha encontrado, se tiene un informe dactiloscópico, el perito ha emitido también su informe sobre ello. Entonces, lo que yo pueda decir, lo que yo pueda describir de la prueba efectivamente va a ser bastante bonito. Pero ¿qué sucede si al momento de yo intentar probarlo en interrogatorio no logro que efectivamente este perito que emitió el informe me diga eso, me diga la sustancia de la prueba? No va a existir una relación concatenada entre lo que yo he dicho y lo que está mostrando mi prueba. Y justamente es eso lo que se refiere a la fundamentación antropológica, de que tiene que haber una coherencia interna entre el discurso de índole jurídico penal y obviamente en la realización social aceptable o posible del valor de la verdad en cuanto pues la eficiencia social, toda vez de que el discurso jurídico penal sería racional si fuese coherente y verdadero. Porque si yo llego a decir que en este caso el médico legista va a informar, va a dar mayores luces sobre su informe realizado a la persona de tal por aparentemente violación sexual. Puedo yo inventarme, ¿no? Al momento de, quizás usted, señor magistrado, va a ver que con esto aquí va a quedar totalmente plasmado de que mi patrocinado no actuó, de que mi patrocinado no ejerció fuerza sobre la señorita, sobre la señora, etcétera, sobre la víctima en concreto, lo cual va a dejar bastante en claro su inocencia. Puede ser este discurso bastante armonioso, bastante interesante, sin embargo, al momento de yo probar, va a haber hechos que no cuadren, hechos los cuales el médico legista, pues, si es que yo le pregunto a usted, puede decirnos si es que efectivamente ha coaccionado mi patrocinado a la señorita, y obviamente eso no va a estar en el informe porque efectivamente esa no es la función del médico legista. Y ahí es donde recae justamente ese problema, ¿no? O sea, la valoración no va a ser concreta porque obviamente la prueba puede ser muy buena, pero al momento de que uno la empieza a describir, uno al momento de que empieza a proporcionar toda la información sobre esta prueba, a valorarla, no se da en concreto y la prueba pues simplemente pues puede dejar de ser útil. Entonces, la razón, eso es lo que vendría a ser la racionalidad, ¿no? Entonces, tiene que haber una relación concatenada entre lo que yo digo y lo que yo muestro. Mientras que la razonabilidad, por otro lado, va a ser la determinación de una postura en concreto.
puede ser de carácter científico, puede ser empírico, y por medio de este se busca llegar al consenso social sobre una determinada situación. Digamos que la razonabilidad, por su parte, va a ser conceptualizada primero como una determinación de una postura en concreto, pudiendo tener en este caso caracteres científicos o empíricos. Se dice que a través de la razonabilidad, se busca llegar a un consenso social de una determinada situación, teniendo en cuenta los principios de temporalidad, de ubicacionalidad, y que pues, aunque esto suene un poco mesurado, apuntar a la razonabilidad en sí, ¿no? Que pues en sí lo que podríamos decir en cortas y breves palabras va a ser quizás la aceptación justamente que se le va a dar a esta máxima de la experiencia. Porque, ¿qué sucede en los casos que hemos planteado? La sociedad puede decir que efectivamente todas las personas que lleven prendas íntimas con encaje efectivamente están predispuestas a tener relaciones sexuales. Esto es supuestamente la máxima de la experiencia, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que justamente aquí encaja lo que es el principio de razonabilidad. ¿Es razonable esto que estoy diciendo? O sea, de 10 personas, que 8 lleven una prenda íntima con encaje, me dice que efectivamente se están anticipando a un hecho próximo. Obviamente que no. Y si es que este pensamiento encaja en la sociedad o se repite constantemente, ahí recién puede llegar a ser denominado como máximo de la experiencia. Mientras tanto, no. Por ejemplo, supongamos y vemos en nuestra jurisdicción bastantes casos, en este caso de omisión a la asistencia familiar. Una máxima de la experiencia es de que efectivamente los varones no se hacen cargo de las responsabilidades que acarrea tener pues no un hijo y propiamente de ello separarse del vínculo familiar. Una máxima de la experiencia sería eso, que mayormente son los varones los que incumplen con lo que vendrían a ser las pensiones alimenticias. Eso es una máxima de la experiencia, ¿no? Que se puede repetir en mi caso o en el caso de una u otra persona. Pero ¿qué sucede si es que efectivamente no se demuestra que únicamente son varones, sino que también existen mujeres las cuales pues no se hacen cargo en esta situación de brindar una protección o de brindar un subsidio como lo vendría a ser una pensión alimenticia? Entonces, esta máxima de la experiencia va a redirigirse a lo que vendría a ser lo que opina la sociedad. Y si tú obviamente preguntas en la sociedad, obviamente muchas mujeres, muchas amas de casa, en este caso mujeres propiamente, te van a decir que efectivamente pues mayormente quien cuida o quien a raíz de todo esto es de que en los casos de tenencia, por la misma máxima de la experiencia, es de que pues hasta los 7 u 8 años, si es que el menor en custodia, en este caso, tiene 7 u 8 años o menor de esta edad, primordialmente ¿con quién se va a quedar? Con la madre. ¿Por qué? Porque todavía necesita cuidados. Entonces, esta es una máxima de la experiencia que se ha tocado bastantes veces, los cuales vienen con un criterio de razonabilidad. ¿Por qué? Y justamente aquí viene lo que es la valoración de la prueba. Porque la razonabilidad te dice, si es que tú tienes un criterio y este se aplica a la sociedad, la valoración de la prueba va a ser mucho más objetiva. Entonces, si es que tú vas a demostrar algo y tú utilizas una premisa, digamos, gran parte de lo que vendría a ser las lesiones o en este caso lo que es violencia intrafamiliar se realizan por la agresión del varón hacia la mujer. Gran parte, no todos obviamente, va a ser pues que efectivamente no existan muchas sentencias en las cuales por lo que vendría a ser violencia familiar se den pues no a favor en este caso de la mujer, pero no todos, porque hay casos también hemos visto que existen pues varones que sufren violencia familiar. Entonces justamente va referido a esto, tiene que ser razonable la premisa que tú digas, tiene que ser aceptado en la sociedad para que tú lo apliques.
porque si es un tanto ilógico, obviamente el juez no va a valorar efectivamente la prueba. Tu prueba puede ser buena, pero si tu criterio, tu razonabilidad no va adecuada a eso, la valoración va a ser nula o en este caso escasa, ¿no? Entonces, para lo que vendría a ser un proceso de demanda de una valoración probatoria, debe de ser el que cuente con un respaldo de racionalidad y en este caso de razonabilidad, ambos, ya sea desde una óptica, digamos, probatoria, los cuales tienen que ser efectivamente probados en un contexto social y temporal. Ahora, debemos de ver qué es lo que exige en la actualidad la valoración probatoria. En primer lugar, la no exclusión de la prueba alguna para la solución del caso, ya que exigía en este caso que pues esté vinculada con la pertinencia de los medios probatorios que vendrían a ser. Y justamente algunos juristas en este caso, Michel Tarufo, nos venía explicando, ¿no?, de que existen aquellos hechos que tienen una importancia esencial para la decisión judicial y que en estos casos pues van a ser aquellos hechos respecto de los que la prueba existe o que influye significativamente en una forma importante sobre el contenido de la decisión judicial. Ninguna prueba, efectivamente, porque la no es fija, es variada, ¿no? Entonces, la prueba, independientemente de la prueba, es la valoración que se le dé. Ahora, sobre la valoración de forma individual y conjunta de los medios probatorios, puede tenerse en cuenta de que si verdaderamente llega a ser un carácter aproximativo, es decir, que no exista una verdad histórica, lo importante sería que, pues, sin lugar a dudas, en este caso, se encuentren todos los medios probatorios, dado que a la fiabilidad o el valor final del medio probatorio debe de ser necesariamente en una valoración conjunta. ¿Por qué? Porque las pruebas que uno va a presentar no se van a valorar solas. Supongamos, el informe de un médico legista no se va a valorar únicamente solo, sino que también se van a necesitar otras pruebas adicionales, las cuales nos den una idea de que efectivamente se ha cometido el ilícito o que no se ha cometido el ilícito. Porque si yo intento dar la valoración, por eso es que se ve desde dos puntos, una individual y una conjunta. Individualmente es muy buena mi valoración y conjuntamente, ¿cómo es que este medio probatorio colabora en mi teoría del caso general? Si es que, porque debemos de entender que la teoría del caso es en sí, o toda la valoración es en sí como un rompecabezas, ¿no? Entonces, todas las pruebas tienen que ser parte de, que conjuntamente me digan algo, pero que individualmente también me digan algo, de que independientemente si es que se valora individual o conjuntamente, me den la idea de que efectivamente se cometió el ilícito o que no se cometió el ilícito. Y en tercer lugar vamos a ver el rescate de aquellos medios probatorios los cuales digamos que han quedado un tanto sujetos a ambigüedad. Entonces, para esto nos preguntaríamos, ¿no? ¿El medio probatorio es auténtico? ¿Es creíble? ¿Es válido? ¿Es objetivo? ¿O si el dato probatorio que ha existido ha sido de forma racional? Si es que nosotros tenemos un medio probatorio que nos resulta auténtico, porque efectivamente pues es pulcro, es creíble, también deberíamos preguntarnos, ¿es objetivo? O sea, ¿es concreto? ¿No genera ambigüedad? Si es que las respuestas a estas preguntas son que sí, tienes un muy buen medio probatorio, pero si es que me resulta poco creíble o que quizás no es tan objetivo, preferiblemente no la mostramos en juicio, porque en vez de ayudarnos, efectivamente pues van a dejar bastantes brechas, las cuales, como ya hemos visto por el mismo principio de razonabilidad, el juez pues intentará crear ciertos lazos entre las pruebas, las cuales no las hemos dicho nosotros, sino que pues por su mismo criterio pues las ha concretado y efectivamente esto generaría un problema. Y finalmente vamos a ver que existe una inferencias en la valoración. Estas deben de ser fórmulas a partir de la ciencia, la lógica y
las máximas de la experiencia. No obstante, a fin de delimitar el tema materia de investigación, la presente en sí tiene que estar referida exclusivamente a las máximas de la experiencia. Si mi prueba no fue adecuadamente expresa, entonces el intermedio de medios probatorios efectivamente pues me da un espacio, ¿no?, a lo que nosotros llamamos como alegatos de clausura, para tratar de relacionarnos con una máxima de la experiencia que sea lógica, razonable y verídica, y que socialmente haya sido aceptada. ¿Para qué? Para darle ese plus a esta valoración y de que efectivamente la valoración se dé en concreto. Y pues en sí lo que vendría a ser más que nada ya recalcando sobre las máximas de la experiencia, existe jurisprudencia en ciencia, nos dice que son un determinado hecho, actitud o fenómeno el cual se puede manifestar determinadamente, debido a una constante y reiterada observación del acontecer común. Que si no es reiterativo, es una característica bastante importante de las máximas de la experiencia, que tienen que ser reiteradas. Si no son reiteradas porque me pasó a mí, no puede ser una máxima de la experiencia. Porque le pasó a dos personas, no puede ser una máxima de la experiencia, sino que tiene que ser socialmente aceptada para que se considere como tal. Entonces, hemos visto que existe una base empírica sensorial, la cual pues efectivamente al primer acercamiento a esta máxima de la experiencia, nos damos cuenta de que, bueno, sí, tiene razón, efectivamente, ese caso se repite constantemente, tiene que ser aceptado. Pero si es que existe cierta controversia, cierta distinción, esta no es aceptada y no te va a servir de mucho al momento que tú intentes, pues, probarlo, en este caso, darle un plus adicional a la valoración de tu prueba. Tiene que ser también, tiene que tener una autodeterminación casuística. ¿Por qué? Porque estos van a determinar o van a derivarse de casos particulares cuya observación se ha inducido, vale decir que paulatinamente se va a ir configurando en cada situación. No siempre va a ser la misma, porque cada situación debemos de entender que tiene sus particularidades, pero esta autodeterminación casuística nos va a conllevar a decirnos que efectivamente, ya, esto yo ya lo vi, yo ya sé cómo va a terminar. Y efectivamente, ¿no? Cuando vemos casos, por ejemplo, de corrupción que no se han encontrado en la noche, que se han encontrado en casa de un tercero, que al día posterior era la contratación o la licitación para que ganen una concesión. Entonces, más o menos uno se da la idea, ya no. Aquí hubo, digamos que, un aprovechamiento, que hubo situaciones en las cuales pues han favorecido a cierta entidad, a cierta empresa para que se llegue a concretar. Entonces, tiene que haber una autodeterminación propia, porque cada caso es especial, sí, pero existen patrones los cuales se van a seguir continuando para determinarlos como una máxima de la experiencia. Y pues, bien, también debemos de manifestar que existe una validez general. ¿Quién le da esta validez general? La sociedad en su conjunto. De igual forma vamos a ver de que existen en sí características, los cuales pueden ser una máxima de la experiencia, podríamos decir que es efímera o es constante. Entonces, esto es un tema bastante discutible, no siempre va a ser la misma. ¿Qué sucede si de aquí a algunos años existen situaciones en las cuales pues son mayormente las mujeres las que no quieren hacerse cargo de valga la redundancia, de la carga familiar, y son mayormente mujeres las que tienen que brindar una pensión alimenticia? La máxima experiencia de que generalmente son varones los que dan pensión de alimentos. ¿Se va a repetir? ¿Va a ser continua? Evidentemente no. Entonces, no toda máxima de la experiencia va a ser continua, sino que puede variar de acuerdo a la dinámica social que exista y pues más que nada de sus criterios, ¿no?, que nos mencionen nuestros jueces en este caso. Son frecuentes, son alterables, obviamente por la misma dinámica, y pues son graduables. ¿Por qué? Porque las nociones no van a tener una escala o una suerte, en este caso, de aludir a algún tipo de estructuración. ¿Por qué?
porque puede implicar o puede tener una relevancia bastante fuerte o puede tener una relevancia escasa en determinadas situaciones. De igual forma, vamos a ver que existen varios tipos o que existen clasificaciones sobre las máximas de la experiencia. Pueden ser técnicas, pueden ser universales, comunes, contingentes, etcétera, determinando en este caso más que nada cuál es su excepción y cuál es su admisibilidad. Vamos a ver en sí también de lo que vendría a ser más que nada de las experiencias colectivas. Vamos a ver que esto se va a configurar como un factor externo que obviamente se va a crear según ya sean las creencias, las apreciaciones de cada comunidad. Lo que es una máxima de la experiencia para, digamos, Cerro de Pasco no va a ser una máxima de la experiencia para Loreto, porque supongamos en Loreto sabemos que en las zonas en las cuales pues, es gran parte de selva de nuestro país, las adolescentes entre 15, 14 hasta 16 años pues llegan ya a ser madres de familia, pero por ejemplo, digamos que esa máxima de la experiencia no se puede dar aquí en Cerro de Pasco, o no se puede dar en Cajamarca, no se puede dar en Ayacucho. Entonces, las máximas de la experiencia varían de acuerdo a las experiencias colectivas en las cuales se ubican. No siempre van a ser las mismas. Entonces, si yo tengo un caso, digamos, de violación sexual, lo que vendría a ser el Pasco, y yo quiero utilizar esta máxima de la experiencia que efectivamente se tiene la máxima de la experiencia que las adolescentes entre 14 y 16 años ya llegan a ser madres de familia a esa edad, aplicará en Cerro de Pasco si es que efectivamente no hay un margen social que me evidencie eso. Obviamente que no. Entonces esta máxima de la experiencia va a quedar desfasada y más por el contrario, en vez de ayudarme, va a perjudicar en lo que vendría a ser mi valoración probatoria. Entonces, más o menos ya concluyendo con todo hacer este espacio, vamos a ver de que en sí lo que vendría a ser las máximas de la experiencia tienen que ser razonables y racionales, juntamente con la valoración de la prueba. ¿Le da un plus adicional a esta máxima de la experiencia? Sí. ¿Y por qué es importante? Porque en base a este criterio máximo que tienen los jueces, justamente es que valoran esta prueba. Para aplicar ciertas máximas de la experiencia es necesario hacer una adecuada valoración de la prueba, ya sea razonable o ya sea racional. ¿Por qué? Porque se necesita que las pruebas que tú vayas a demostrar, que tú vayas a utilizar en juicio, tienen que ser precisas, tienen que ser concretas, objetivas y útiles. Si es que estos medios probatorios no cumplen esas características, evidentemente la valoración de la prueba va a ser bastante ambigua, fuera de la interpretación que se le pueda dar, obviamente. Y si es que nosotros deseamos aplicar una máxima de la experiencia, esta máxima de la experiencia tiene que ir concatenada a lo que vendría a ser la valoración de la prueba o lo que yo quiero conseguir con este medio probatorio. Entonces, eso sería más o menos concerniente a todo lo que vendría a ser esta explicación sobre el tema de las máximas de la experiencia desde la óptica de la valoración probatoria en los procesos penales. Muchas gracias.